noches, El Salvador. Un gusto darle la bienvenida a todos ustedes esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche es el turno del transporte público de pasajeros. Ustedes recordarán que en semanas atrás hemos abordado no solamente con el titular del ramo, el señor Gerson Martínez, el tema del transporte público de pasajeros, sino también con empresarios de rutas en algún momento sobre la temática y la implementación de la entrada en vigencia de la tarjeta prepago y también del SITRANS. Esta noche es el turno para homologar la oportunidad para que vengan a esta tribuna de entrevista y que puedan todas las partes, los factores reales de poder vertir temas importantes sobre este rubro. Nuestra propuesta de esta noche, vamos a abordar el funcionamiento del SITRANS y transportistas ante el uso de la tarjeta prepago y por supuesto la población salvadoreña. Con gusto para abordar este tema en estudio le damos la bienvenida al ingeniero Eduardo Villanueva, director de SUBES. Ingeniero, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Gusto de verlo. La verdad es que estamos muy contentos de compartir con ustedes y hablar de este tema tan interesante de modernización de transporte. No, gracias a usted por tomarnos en cuenta y venir acá a esta su casa. También en el estudio, con gusto, le damos la bienvenida a don Miguel Castañeda, director de SIPAGO y presidente de Unión de Empresas SITRANS. Un gusto también, don Miguel, tenerlo en su casa. Sergio, gracias por la invitación y estar en este set. Gracias a todos. Gracias a usted por tomarnos en cuenta también. Arrancamos, como todas las noches, saludando a quien hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista y lo hago con el director de SUBES. Hasta el día de hoy, ingeniero Eduardo Villanueva, ¿cuántos usuarios han adquirido la tarjeta? ¿Cuántos usuarios hacen uso también del SITRANS? Bueno, en la actualidad estamos nosotros manejando aproximadamente 300.000 personas que ya cuentan con su tarjeta, de las cuales aproximadamente usuarios diarios tenemos un poco más de 25.000 personas que están usando el sistema en SITRANS, y en el área de influencia de SITRANS ya tenemos un poco más de 180.000 tarjetas entregadas que están personalizadas, es decir, que la gente ha llegado a las estaciones, ha llegado a los puntos de recarga y ha personalizado su tarjeta, es decir, que ha dado toda su documentación para utilizarla como un monedero electrónico. Estamos muy contentos porque se puede observar dentro de la ciudadanía una actitud bastante proactiva al uso de la tarjeta prepago, y eso pues nos está generando mucha confianza a nosotros en que el sistema poco a poco va cambiando esa cultura tradicional de la moneda y del vuelto y todo lo que ya conocemos. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Porque en algún momento obviamente hay posiciones encontradas sobre la implementación de la tarjeta prepago.
o la tarjeta o el modo de pago electrónico. Sin embargo, una de las ponderaciones que se realizaban era precisamente la que usted está manifestando, de que la ciudadanía no necesariamente tenía que tener moneda fraccionaria, níquel, no necesariamente tenía que tener algún tipo de plata en sus bolsillos, sino que lo hacía mediante una tarjeta de la cual le daba en algún momento tranquilidad con relación a la delincuencia. ¿Cuáles son otras bondades, si podríamos mencionar, de esta tarjeta? Ventajas interesantes es, primero, que funciona como un monedero. Usted hace una recarga y si en algún momento se le extravía o se le daña la tarjeta, usted puede recuperar el saldo. Es decir, si compró una tarjeta, hizo una recarga de $10 y se le extraña, se le roban, etcétera, podría llamar a nuestro centro de atención, 1-800 SUBES, bloquear esa tarjeta, presentarse a nuestro centro de atención al cliente con su identificación personal, si ha personalizado la tarjeta, y lograr recuperar ese saldo. Entonces es como que le devolvemos ese dinero, bloqueamos la tarjeta y automáticamente recibimos el saldo. Segundo, que se paga la tarifa exacta. ¿Ha notado usted que a veces en la noche algunas rutas o en algunos lugares cambian la tarifa? Es decir, si la tarifa autorizada son 25, 20 o 30 centavos, en la noche, después de las 7 de la noche, le cobran 50 o $1 por mover a la gente. Entonces, con la tarjeta prepago y al pasar la tarjeta por el validador, se cobra exactamente lo que dice autorizado el validador. Luego, series de beneficios, por ejemplo, que usted puede eliminar el tema del vuelto o la famosa discusión de que yo no tengo los 20. Imagínense en el caso Citrams, 33 centavos de dólar para moverse dentro de Citrams. ¿Cómo haríamos para que cuando la gente nos dé 35 centavos, darle 2 centavitos de cambio? Y sería un manejo complejo de monedas y movimientos. Y en ese sentido, el dar un pasaje exacto en la tarjeta de prepago elimina completamente esa problemática, esa crisis que se daba con el manejo de los vueltos. No, ya le di el vuelto, no, de pronto le ha dado $1, no me lo ha dado, y así de pronto, correcto, permítame un ratito, ya voy a cambiar. Que no tengo el cambio, se lo voy a dar luego. Entonces se da una relación un poco más transparente. Y en el tema del abordaje, en la actualidad, usted se tarda menos de 5 segundos para hacer un VIP dentro del validador. Y dentro de las estaciones de Citrams, la validación se hace fuera de la estación. Entonces los puntos de abordaje y desabordaje son prácticamente muy rápidos y eso le da una velocidad al sistema impresionante. Ok, sobre este tema yo le quiero preguntar a don Miguel Castaneda, porque muchísimas personas sabrán que una de mis experiencias profesionales fue en el departamento jurídico del Viceministerio de Transporte, y obviamente todos estos conceptos yo los manejo, pero me quiero ir a usted particularmente porque usted más de alguna oportunidad como empresario tuvo que lidiar con la pérdida de dinero, porque de pronto, y hay que decirlo, porque hay que ser honradamente, de pronto se perdía la plata, no se daban las cuentas cabales, la caja, se subía a alguien a robar supuestamente la caja, o el cobrador, el motorista, de pronto le agarraba cariño a algún tipo de plata y no se la daba completa. ¿Ha sentido los beneficios de la tarjeta prepago en este sentido? Claro, lo que sucede es que no está generalizado, pero la visión que se tiene de pasar de una estructura tradicional de cobro, donde no habían entregas reales y formales por parte tanto del cobrador como motorista, y esos ingresos no controlables, te hacía que la empresa tuviera una pérdida de un 30 a un 40% diario de esos ingresos. Es así como surge esta posibilidad. Y yo recuerdo que desde que cuando estuve becado en Israel, regresé al país, hicimos el sistema de caja única, porque nadie de todas las generaciones becarias que habían ido se había traído realmente un diagnóstico de cómo llevar esta realidad a estudiarla ya y traer la génesis del transporte en cuanto a la caja común zonal, después de la caja única, la bolsa, era ir concentrando para llegar a homologar un modelo de transporte que empezara a tener una serie de características empresariales y no de acarreadores de gente. Entonces, cambiar esa visión y ese concepto. Pero tradicionalmente el empirismo del transporte, tanto en la funcionabilidad del Estado como en la funcionabilidad privada, te doy este permiso, tú te dabas cuenta y trabajas y ahí se iba llenando. Correcto. Es así como después surgió una intermediación que le llamamos el coyotismo,
que es una especie de tráfico de influencia que se dio sin medir la demanda de pasajeros y la oferta de servicios. Y esto dio una sobresaturación del sistema de transporte. A eso sumarle que no tenías el control de los ingresos, motoristas no preparados para un servicio de transporte público de pasajeros, y empezás a atomizar el esquema. Y es así como se contamina promiscuamente en las colonias, en los barrios, y la imagen de servicio. Tú pudieras haber traído al mejor relacionista público de Estados Unidos o de Europa y no te hubiera dado otra imagen el transporte. ¿Por qué? Porque el cambio citaba y se necesitaba un cambio estructural completo. Bueno, usted hablaba no solamente del favoritismo, pero hay que decirlo puntualmente. En algún momento se empezó a prostituir el sistema, don Miguel, porque los favores políticos a cambio de permisos de línea, de aumento, de cambio de transporte, de recorrido, de subsidio, hay que ser honrados, se daban. Lo que sucede, Sergio, y tú te diste cuenta en esa época, que también había tráfico en la parte política, algunos diputados hacían algún tipo de gestión que ya se les acercaban en las colonias y ya les decían, mira, necesitamos que nos ayudes, y tú sabes, ahí vienen pick-up, ahí vienen microbuses, ahí vienen buses, bueno, una cantidad de saturación. Entonces, y lo que pasa es que la lucha frontal entre el transportista y los diferentes gobiernos era realmente por reivindicaciones de tarifa, por reivindicaciones de subsidios, pero nunca por mejorar el nivel de servicio a la población. Y ahí atacaban los medios escritos, radiales, televisivos y los actores políticos. La misma sociedad actuaba. Entonces había que asimilar eso y generar un cambio estructural. Es así como seguimos en esta ¿Cómo ha etapa. recibido, don Miguel, la ciudadanía el uso de la tarjeta prepago? Muy bien, muy bien. Aquí han habido varios cómplices que han boicoteado el esquema. Uno, en primer lugar, ha sido en parte el mismo empresario. En segundo, el mismo trabajador y otros por ahí. ¿Por qué? Porque no han querido que estos contrales ingresos sean claros, que esto es lo importante de esto. Porque, ¿cómo le llegas tú al gobierno a pedir más subsidio si no tenés una canasta de insumo con un ingreso real a través de una tarjeta prepago? Que ya sabes lo que decía el licenciado Villanueva, el ingeniero Villanueva, con respecto a los vueltos, los controles, no te daban vueltos los cobradores, ¿entiendes? Y esto era un problema generativo y todavía hay compañeros empresarios que creen que están todavía en las luchas pseudopolíticas, pseudogremiales, populistas, que no te entienden que hay que pasar a un estadio empresarial, pasar de lo gremial y llamar a una asamblea general para que griten todos ahí qué soluciona al pueblo salvadoreño. En nada, eso no es como, es una especie de mitines políticos. Entonces este cambio estructural, organizacional, donde tú ya ves una serie de costeos y ves que realmente el costo kilométrico, que el costo kilométrico es el que tiene, por ejemplo, el agua que mide el metro cúbico, la energía eléctrica que mide el kilohertz. En los medios son hay un tipo de medición en todo. Entonces, en el transporte tenía que hacer el IPK, el costo kilométrico, y empezás a sanear la empresa. Empezás a ver que la reducción de costos operacionales se te puede dimensionar en un relevo operacional mucho mejor. ¿Cuál es la resistencia que hay en todo esto? ¿Es un tema de competencia? ¿Es un tema de falta de transparencia? ¿Es un tema político? ¿O simple y sencillamente porque resulta un proyecto sumamente ambicioso que, como no lo implementó la contraparte, sino que lo implementó este gobierno, de pronto no me es tan atractivo? Tú has dado la respuesta en la misma pregunta, o sea, porque todo lo que tú mencionas, todo precisamente juega un papel importante. No se excluye ni uno. No, y está contaminada esa actitud. Perfecto. Ingeniero, voy con usted. ¿Qué otras unidades, además del Citrans, están haciendo uso del sistema de la tarjeta SUBES? ¿Se hicieron pruebas pilotos en otras unidades? ¿Qué pasó con todo esto? Correcto. Como mencionábamos, tenemos aproximadamente 1000 unidades con el sistema de recaudo ya instalados en la zona 1, que le llamamos la zona inicial de influencia, que es la zona de Santa Tecla. En esa zona los equipamientos están utilizados, pero como se daba la ambigüedad, ¿verdad?, de que era o no era constitucional tener el sistema de prepago, si era o no era legal, si era correcto o no. Entonces nos metimos en un tema ahí
coyunturas políticas, elecciones, y hubo una serie de incidentes que bloquearon el uso normal del sistema. A este momento, más o menos el 5 o 6% del equipamiento que está instalado en estas unidades está operando, pero hemos notado algo interesante, que muchas veces la mayoría de las personas que vienen de la zona de Soyapango o Ilopango y hace transbordo en la zona de integración de Salvador del Mundo, cuando se baja de los buses padrones, aborda autobuses que van hacia Santa Tecla. Entonces en ese momento ya estamos empezando a ver usos de la gente que está transbordando Citrans e integrándose con el sistema tradicional. Entonces nosotros sabemos que esto es un proceso que va por etapas, que va por fases. Citrans es como una línea piloto para la integración del sistema de recaudo, y los alimentadores, que son estos autobuses que están en la zona de Ilopango, en la zona de Soyapango, y ahora los que están de la zona de Santa Tecla, por ejemplo, ¿verdad? Que harían transbordo hacia la zona occidente de la ciudad, van a empezar los mismos usuarios a utilizar el sistema. De hecho, hemos tenido, Sergio, recargas promedio entre 3 y 4 dólares, es decir, que la gente se está programando en el uso de sus viajes. Entonces, actualmente están transbordando de Citrans y luego tendrían que ir a pagar la cobra en el bus de Santa Tecla. Entonces, ya muchos de ellos están haciendo los primeros VIPs en el transbordo en los buses tradicionales. Va a ocurrir lo mismo cuando vengan ellos de su lugar de trabajo, por ejemplo, si viven en la zona de Santa Elena o están ubicados por la zona de Multiplaza, vendrían, abordarían un bus de Santa Tecla, harían VIP, se bajarían en Salvador del Mundo, harían transbordo en un Citrans, montarían, harían un nuevo VIP y llegarían hasta su casa. Está dando el encadenamiento sobre ese tema. Y eso se llaman transbordo, ¿verdad? O integración. Entonces, nosotros nos sentimos bastante motivados, bastante contentos, porque en la medida que los mismos empresarios también empiecen a recibir de parte de los usuarios el interés y el uso de usar la tarjeta, ellos van a ir recibiendo también esa integración. Perfecto. Usted se refirió sobre el tema de la constitucionalidad del uso del sistema prepago. Voy a una pausa. Al regresar vamos a hablar de ese tema, porque este día hubo resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno a esta demanda presentada precisamente por el uso electrónico, el pago del Citrans. Pausa. Volvemos. Y bueno, con ese precisamente andamiaje es como ingresamos, producido por supuesto por nuestra productora Georgina García, en este segundo segmento. Quiero seguir conversando porque había dejado sentada la pregunta antes de irme a una pausa comercial. Ingeniero Villanueva, tengo entendido que ya hay una resolución con relación al tema de la demanda interpuesta precisamente por el pago electrónico, por la tarjeta, la implementación de esta, donde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara inadmisible esta demanda. Cuénteme, de una u otra forma esto da tranquilidad. Claro, eso nos da una certidumbre a nosotros también como inversores en el sistema de recaudo. Por lo que hemos visto en los medios, la Corte Suprema de Justicia ha declarado improcedente la demanda presentada por una persona ahí en la Corte Suprema de Justicia, argumentando eso, ¿no? de que se violentaban los derechos de las personas, el obligarlo a hacer su recarga. Sin embargo, hemos visto y estamos muy contentos, con muy buenos ojos, porque de una u otra manera eso nos genera estabilidad jurídica, nos genera a nosotros como inversores estabilidad al momento de hacer inversiones en el país, y sabemos que esto es la piedra angular para la modernización del transporte, porque ¿qué pasa? Todo el dinero que entra al sistema de recaudo no lo toca Subes, no lo toca la red de recarga, no lo tocan los empresarios, no lo tocan los motoristas. Ese dinero va a un fondo de fideicomiso en Bandesal, y el dinero que se deposita ahí se le da una orden de pago. Es decir, en este momento nosotros le damos una orden de pago y le decimos al fondo, ok, hay que pagarle tanto porcentaje
al banco que nos financió los buses, hay que pagarle tanto porcentaje a la gente que nos está vendiendo combustible, hay que pagarle tanto porcentaje a los empresarios para que le paguen a los motoristas y a sus mecánicos, hay que pagar un porcentaje del efectivo o del flujo que llegó al sistema, a su vez que hizo el sistema de carga, para que le pague la comisión a todos los puntos de recarga. Entonces, obviamente eso transparenta completamente el sistema de transporte, porque de cada 33 centavos, en el caso de la tarifa de Sitrans, está perfectamente estructurado cuántas décimas de centavo o cuántas centésimas, en algunos casos, de centavo van para cada uno de los actores. Entonces, en ese sentido, eso le va a traer también estabilidad jurídica y estabilidad comercial a las empresas que venden vehículos, autobuses, automotores, repuestos, etcétera. Porque yo le podría dar la instrucción a la empresa que me vendió el autobús que parte de esos 33 centavos se depositen en su cuenta directamente del fideicomiso. Tradicionalmente usted recordará que el sector transporte nunca ha tenido financiamientos, o muy pocos empresarios han tenido financiamiento porque había demasiado informalidad en el manejo de sus empresas. Entonces, un sistema con un fideicomiso y un sistema de modernización de transporte le permite a los empresarios seguridad en los flujos y automáticamente volverse sujetos de créditos y poder modernizar el transporte. Entonces, estamos muy contentos porque realmente esta resolución de la Corte Suprema de Justicia viene a nosotros como inversores dentro de SUBE a darnos tranquilidad para continuar apostándole a la modernización del transporte. Perfecto. Don Miguel, cuando al inicio de este programa yo lo presenté a usted, además de director de Cipago, presidente de Unión de Empresas Sitrans. Por tal razón debo de preguntarle. La semana antepasada nos estuvo acompañando acá dos empresarios del transporte público de pasajeros, uno de ellos, don Genaro Ramírez, y a preguntas de su servidor con relación al tema del Sitrans, él era tajante en decir que los 33 centavos de dólar que el Sitrans estaba cobrando eran insuficientes para sostener un sistema de esta naturaleza. Por lo tanto, ustedes estaban perdiendo con el único objetivo de hacer quebrar a las demás rutas. ¿Su opinión? No, en ningún momento, porque no son competencia de las demás rutas. Las demás rutas están en la capital viniéndose por arterias que vienen corriendo de diferente manera, pues, en sus corredores. Por lo tanto, no son competencias en primer lugar. En segundo lugar, esta es una fijación de tarifa que también tiene su mecanismo de compensación a través de la tarjeta prepago de 4 centavos más de compensación por pasajero movilizado. Entonces, en ningún momento se está dando ninguna competencia. Al contrario, yo creo que la competencia está a nivel de servicio. ¿Qué sucedió en el interdepartamental? En las rutas que estaban un poco deprimidas en Occidente, tú te fijabas de aquellos internacionales, Fores, trompuditos que ahí andaban para arriba y para abajo, pero empezó a estimularse el transporte de primer mundo con baños y todo para San Miguel, La Unión, Oriente. Esto empezó, ese tipo de competencia es sana en el transporte. Es que la competencia nociva en el transporte es cuando tú luchas por el pasajero. Cuando luchas por el pasajero, creas propensión al accidente. Una lucha canibalesca entre buses, microbuses, etcétera. No, una competencia sana es cuando alguien que ve en una ruta que están evolucionando en el nivel y el tipo de servicio. Porque modernizar el transporte no es solo ponerte un bus. Y esa era la equivocación. Modernizar el transporte es todo un modelaje estructural diferente, tal y cual como lo está haciendo Sitran, que es aún en países desarrollados, en metrópolis grandes, el sistema BRT está siendo utilizado y optimizado. El significado de esto es grande en Latinoamérica y ahí tenemos ejemplos. Un socio de nosotros, que es C99 de Colombia, es una de las más fuertes de Sudamérica. Esto es importante, tener un aliado con una experiencia, un background como el de ellos. Entonces, la competencia sana es cuando después Occidente ve que Oriente empieza a poner ese tipo de unidades, ellos se organizan. Todas las rutas, como Tudo, como SET, las rutas de Sonsonate, Santana, y se modernizan. Y ponen un sistema especial también, con aire acondicionado, con baño. Están ya pensando en la tarjeta prepago para homologarla con la tarjeta urbana. Eso, ¿qué es lo importante? Eso.
lo importante de esto es que a la gente empieza a ver, como ahorita, después de la parte de la prueba piloto y gratis, que tropicalizamos el modelo, a nosotros el resultado ha sido beneficioso. ¿Por qué? Porque hemos visto una serie en la investigación, en las encuestas, de la gente lo positivo que está viendo, el nivel de seguridad, cómo lo trata el motorista, cómo se moviliza internamente, ya se está educando en haciendo cola. Ese es el tipo de competencia que debe de reiniciar el empresario. Un ejemplo, Acopat lo está haciendo. Eso es lo bueno. Y recuérdate que Acopat estuvo en un momento dado peleando, discutiendo, pero hoy aceptó y mira, ahí están los ejemplos grandes y así toda la ruta. Y hoy está prestando un servicio preferencial con aire acondicionado. Ellos señalaban, este empresario, que era una tarifa política. ¿No piensan cambiarla más adelante? Tarifa política en ningún momento. Es una tarifa de una discusión que en un momento dado da el IPK. Y nosotros, claro, él mismo decía que iba a costar 80 centavos. Lo que pasa que una serie de incomodidades y torbellinos que no los hacen aterrizar en una realidad empresarial. Yo les pediría y les digo, miren, ya los empresarios deben de ir entrando en una etapa de seminario, de discusiones, ver su realidad, sacar diagnósticos y unirse con gente con preparación empresarial. Perfecto. Precisamente sobre el tema de seguridad más adelante vamos a hablar, pero usted se refirió sobre el tema de recibir seminarios, instrucción, de poderse adecuar. Yo quiero conversar sobre ese tema porque yo tengo entendido que los conductores de las unidades, muchos de ellos son profesionales, hay ingenieros, hay personas que se van preparados en la universidad y que están precisamente al frente de un volante en una unidad del transporte público de pasajeros, pero que le realizan constantemente pruebas de idoneidad, incluso del Alcotex, antes de tomar esta unidad. Cuénteme. Realmente estamos dignificando lo que es el sistema de operación de una unidad. Estamos hablando de autobuses de primera generación. Quiero decirle que parte de los principales objetivos que llevaba la prueba piloto era precisamente la certificación de motoristas. Entonces todo el mundo nos decía, ¿y para qué están haciendo prueba piloto? ¿Por qué no arrancan de un solo? Van a prueba y error, nos decían. No, Lo que pasa es que era necesario tener una certificación, primero, de gente preparada. La unión de empresas CITRAMS está compuesta por 3 socios. CIPAGO, que es los operadores locales agremiados en las 7, 8 gremiales más importantes del país. SUBES, que es el operador tecnológico que ve todo lo que es recaudo y sistemas de operación. Y SI99, que es el operador colombiano de Transmilenio más importante. Estamos hablando de una empresa líder a nivel mundial. Los operadores de Transmilenio vinieron a El Salvador y fueron los que en prueba piloto fueron a hacer el coaching y la certificación de estos motoristas, de estos conductores salvadoreños. Graduamos la primera generación, a mediados de febrero se graduó la primera generación de motoristas salvadoreños y quiero decirle que con mucho orgullo de parte de la ciudadanía, pues que tenemos ya nuestra primera generación, tenemos un poco más de 56 motoristas ya, operadores salvadoreños que están dando el servicio y donde usted decía que sí, tenemos estudiantes de ingeniería, tenemos licenciados, profesionales, bachilleres, gente por ejemplo que estaba en el transporte de carga, que le tocaba irse hasta México y volvía en 2 semanas y entonces que tenía la experiencia también y se ha contratado, gente que trabajaba con combustible, por ejemplo, que las operaciones de combustible también son más complejas y además tenemos gente que sin experiencia se ha ido formando porque tiene la habilidad. Nosotros hacemos una evaluación completa de nuestro personal. De hecho, los articulados tienen un sistema de Alcotex, como usted bien lo mencionó, donde a primera hora de la mañana, antes de abordar la unidad, él tiene que hacer su prueba de Alcotex y está conectada con la llave del autobús. Si él no pasa el porcentaje, o es más, si tiene algún porcentaje de contaminación alcohólica o de alguna contaminación, automáticamente reiniciar, no arranca el autobús. Cosas interesantes, por ejemplo, que los autobuses no pueden arrancar si la puerta está abierta. Entonces hay un sensor también que permite para seguridad de los usuarios que hasta que las puertas estén cerradas se le da la autorización al motorista para que él pueda arrancar. ¿Tienen gobernadores de velocidad? Tenemos gobernadores, el sistema está gobernado a máximo 35 kilómetros por hora en el corredor y nuestra velocidad comercial debe oscilar entre 22 y 25 kilómetros por hora. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente tenemos una condición para garantizarle seguridad de que no hayan accidentes
y manejo adecuado dentro de la operación de transporte. Entonces, sí estamos dando un salto y lo más importante, le estamos dando a todos nuestros motoristas y a todos nuestros empleados la jornada laboral legal. Estamos pagando su AFP, seguro social, prestaciones, condiciones laborales dignas para que sea aspiracional. Nosotros tenemos la expectativa de que cuando el sistema esté maduro, cuando ya tengamos las 208 unidades en la fase 1 completa, vamos a contar con aproximadamente 700 motoristas. Hacemos un llamado a las personas que están interesadas a poder enviar sus currículum y acercarse a las oficinas de Citrans porque estamos en fase de preselección. O sea que si hay interesados o personas llamadas... ¿Hay algún correo electrónico que pueda compartir para que lo envíen también? Hay una página web de la unidad de empresas y dentro de la página de SUBES se mete a contáctenos, busca oportunidades de empleo y ahí puede llenar todos sus datos y aplicar al sistema. ¿Qué queremos decir con esto, Sergio? Que realmente este cambio tiene que empezar por las manos que dan el servicio. Tiene que empezar por un cambio de mentalidad empresarial para la gestión de la empresa operadora del sistema. Pero sobre todo tiene que haber un cambio cultural de los usuarios, porque cambian los usuarios, cambian los empresarios, cambian los operadores. Y ahí se genera el círculo virtuoso de la famosa modernización que mencionaba don Miguel. Perfecto. Voy a hacer otra pausa comercial. En segundos vamos a conversar sobre el tema seguridad en nuestro país, que es un rubro que obviamente está golpeando a todos los salvadoreños, pero particularmente a los empresarios de este país. Vamos a conversar con nuestros dos invitados cuál es la perspectiva que ellos tienen de cambio y cómo están afrontando precisamente estos flagelos en nuestro país. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su sintonía. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOVI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto, en este segmento vamos a arrancar conversando don Miguel Castaneda, ingeniero Villanueva, amigos televidentes, por supuesto su participación desde casa o donde usted se encuentre por las diferentes redes sociales de Canal 33, 8 en punto. Hablemos de inseguridad, don Miguel. Bueno, vamos a partir primero sobre el atentado que se le dio a 2 miembros del ente castrense que custodiaban el Citrans. Pero adicionalmente, y hay que decirlo, se detuvieron por parte de las autoridades a 50 personas que aparentemente estaban relacionadas sobre este tema. El día de ayer ya salieron en libertad. Lo interesante del asunto es que hay acusaciones, porque los transportistas que nos acompañaron también decían, ¿cómo es posible de que va a haber un representante por unidad en el Citrans del ente colegiado o la corporación policial? Pero nosotros en las unidades del transporte público de pasajeros no tenemos. Sin embargo, ¿cómo ven ustedes, particularmente usted como presidente de la Unión de Empresas Citrans, el tema de la delincuencia en este país? Vean, nosotros creemos que uno de los aspectos importantes y la fragilidad que tiene el actual sistema de transporte urbano, y no solo urbano, sino a nivel nacional, es su fragilidad precisamente en su manera de producción, lo que significa que si cuando un sistema se vuelve un tanto abstracto en su control, se hace mucho más difícil el ataque. Entonces, en un sistema actual como el que tenemos en Citran, donde es todo un sistema, donde el modelaje en sí tiene todas las exigencias de seguridad, la gente se siente mucho mejor, la accesibilidad es mejor. Entonces, desde ese punto de vista, es que tú generas un cambio estructural de transporte donde los ingresos van a parar a través de una tarjeta prepago a un fideicomiso, donde el fideicomiso distribuye, y no distribuye en sí, sino que tiene que pagarle sus deudas y toda la serie de cuestiones. Entonces se va volviendo mucho más difícil el ataque al sistema del transporte. Nosotros pensamos de esa manera, creemos que un sistema tal y cual como ha estado, muy promiscuamente contaminado en su mismo ambiente de colonias y barrios, es bien frágil a este esquema. Si vemos que la policía
y el ejército está desarrollando una buena actitud de trabajo. Lo que pasa es que el tema es tan grande, y lo vemos desde esa manera, que su ataque, su estrategia es bien difícil obtener un diagnóstico positivo. Y es toda esta vinculación política que tiene la problemática de seguridad. Yo creería que una de los aspectos importantes es que también las empresas de transporte vayan asumiendo una responsabilidad de cambio. Y en esa medida, y ya lo de la tarjeta, que es importante, ya no se va a tocar dinero. Y eso es importante porque lo que buscan es el dinero. Si ya no toca dinero la empresa y se maneja de una forma abstracta, ¿cómo va a ser atacado? No ha recibido ningún tipo de amenazas de extorsiones hasta este momento. No, es que extorsión tiene todo el sistema de transporte. El Citrans, puntualmente. El sistema de transporte Citran no tiene. Perfecto. El Citrans desde sus inicios, desde su génesis, como usted lo señalaba, ha recibido ataques, literalmente hablando, y es que vimos nosotros en una manifestación a excombatientes dañar las unidades. ¿Qué opinión le merece? Porque pese a que se estaba realizando actos en flagrancia, no hubieron ningún tipo de detención. Sí, nosotros lamentamos precisamente el que en parte la policía haya estado casi enfrente de ahí, fueron filmados los muchachos que anduvieron pintando los buses, y no sé ni por qué razones, porque ellos andaban pidiendo reivindicaciones de su participación en la guerra que tuvimos, son excombatientes tanto del ejército como de la guerrilla, pero nosotros creemos que ese tipo de aspectos a una imagen del transporte, porque mira, la cara del transporte, cuando tú solo imagínate cómo va a ser a nivel urbano, cuando los 4 puntos cardinales estén cubiertos con ese modelaje de transporte, que te da velocidad, accesibilidad a los discapacitados, podés establecer un mecanismo de control compensatorio para las capas sociales como los escolares de escuelas públicas, valga la redundancia, la tercera edad, discapacitados, en fin, focalizar ese tipo de mecanismos. En fin, me decía un amigo hace poco, venía de Washington, me decía, cómo estoy viendo cambiarle la cara a la capital de San Salvador. Y esto contrapone precisamente los niveles delincuenciales y este tipo de manchas que se hacen. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, porque el derecho en una democracia como la vivimos en nuestro país, nosotros creemos que es derecho de actuar de cualquier grupo con intereses comunes, pero atropellar la propiedad privada en el caso, más con un modelaje como el que se ha presentado, la calidad, yo creo que ya llevaba un sesgo. Un sesgo no sé de quién, pero llevaba un sesgo. ¿Por qué atacar precisamente al Citran? ¿Llevaba dedicatoria? Yo creería ¿Llevaba que un sí. mensaje? Yo creería que sí. Escondido lo llevaba. Porque, ¿por qué? Vaya, discutamos ese tema. ¿Por qué atacar a un modelo de transporte que nada les afecta a ellos? Si ellos lo que están pidiendo son reivindicaciones de su momento que actuaron como soldados y como guerrilleros. Excombatientes, ¿qué tiene que ver el Citran? Nada. Es una forma de manifestación. Sí, pero el Citran es una empresa privada, no es del Estado. Igual que los otros medios de transporte. Entonces, ¿por qué? ¿O será emblemático? ¿Causará atracción? Esa es la pregunta. Ok. Ingeniero, voy con usted. Y es que en el tema de la delincuencia, este día nosotros vimos cómo Fusades precisamente dio algún tipo de recomendación al interior de cada unidad para la implementación, para el cuidado de esto y también, por supuesto, para que los empresarios se sientan de una u otra forma protegidos para seguir invirtiendo. Sí, es correcto. Nos enteramos de la publicación y de todo el estudio que hizo Fusades sobre la criminalidad dentro del sistema de transporte público. Las recomendaciones quiero manifestar que están muy interesantes y prácticamente con lo que estamos implementando dentro del modelo de Citrans cumplimos casi con el 99% de las recomendaciones que hacen los especialistas y, bueno, en primer lugar, solidarizarnos también con las familias de los soldados que fallecieron este fin de semana, porque usted sabe, pues la verdad es que tenemos una condición de inseguridad, lamentablemente pues estaban en el corredor, estaban cerca de las estaciones. Los soldados o la Fuerza Armada pues tiene la responsabilidad constitucional de cuidar la infraestructura del Estado, del país. Y para nosotros, sí, eso fue bastante traumático, ¿verdad? Sin embargo, quiero decir que a pesar de todo eso, el índice de satisfacción y el índice de tranquilidad dentro del sistema se ha mantenido.
fue un hecho aislado. Sin embargo, pues estamos nosotros muy a la expectativa de que esas condiciones mejoren. Volviendo al tema de FUSADES, decirles que efectivamente dentro de las recomendaciones que vimos dentro del estudio, de las más importantes es precisamente el tema del cobro electrónico, el mecanismo de boletaje electrónico, el tema de instalar cámaras de seguridad. Todos nuestros autobuses cuentan con cámaras de seguridad y un centro de monitoreo dentro de las estaciones. El tema de la certificación de los motoristas, le hacen mucho énfasis al tema de cómo mejoramos esa relación, porque al final la persona que hace la relación con el usuario es precisamente el motorista. Mencionan temas de guías ciudadanas, el tema de centros de inteligencia y de evaluación de riesgos dentro del sistema de transporte. Y al final, dentro de la conclusión más importante, dicen que el Citrans se vuelve una gran oportunidad para ir implementando esos sistemas de modernización. En ese sentido, muy contentos. Nosotros en las próximas semanas vamos a pedir como Unión de Empresas un conversatorio con ellos, con los especialistas, para compartir experiencias, para poder retroalimentarnos de parte de esa experiencia. Ok, con relación a la tarjeta, se dijo que era una tarjeta monopólica. Sí, efectivamente, hemos escuchado eso realmente en este tema. Sergio, dejar bastante claro de que nosotros como empresa de recaudo hemos sido contratados por Cipago, la empresa Cipago, para el montaje del sistema de recaudo en la operación, pero nosotros no tenemos nada que ver con el Estado per se, es decir, cualquier inversionista, de hecho, un grupo de empresarios andaba anunciando el sistema de pago bus y otros sistemas de transporte para manejo de recarga electrónica. Solamente es cumplir con toda la especificación técnica, tomar la decisión de invertir en el back center, en todo el back office, hacer la red de carga y lo más importante, crear su comunidad. Es decir, por ejemplo, la gente de Tudo o la gente del Oriente o del Occidente podría crear su comunidad, organizar su empresa y manejar su recaudo y manejar su fideicomiso. Nosotros dimos el paso adelante. Pareciera monopolio porque nosotros dimos el paso adelante y ya montamos porque teníamos nuestros clientes instalados. Sin embargo, nuestra tarjeta prepago no tiene nada que ver con un monopolio, es una libre empresa. De hecho, lo pueden ver en la estructuración de la resolución razonada que pasó el Viceministerio de Transporte. Se nominan todos los aspectos técnicos y cualquier inversor estaría en la disponibilidad de invertir siempre y cuando tenga el grupo de clientes. Nosotros teníamos el grupo de clientes de Cipago. Y ahora, como socios tecnológicos de la Unión de Empresas, tenemos esa comunidad a la cual estamos dando el servicio prepago. Ok, otro de las acusaciones en las cuales se ha dado es que el artículo 120 de la Constitución, donde dice que tienen que ir a la Asamblea Legislativa para dar una concesión o recibir una concesión. El artículo 120 de la Constitución establece que toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales y otras obras materiales debe precisamente de uso público estipularse el plazo, condiciones y debe de darse por medio de la Asamblea Legislativa. Aquí han señalado que las calles son de uso público, las que está utilizando el Citrans, y que se les ha dado en una forma arbitraria y que tuvo que haber pasado esta concesión por parte de la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión le merece? Bueno, realmente nosotros hemos cumplido con toda la ley de transporte. De hecho, es el Viceministerio de Transporte el que define cómo se debe de manejar el manejo de las calles, define los sentidos, define las frecuencias, autoriza a las rutas a pasar por diferentes calles. Por ejemplo, una ruta que viene de Santa Tecla no puede ir a San Miguel porque solamente tiene asignado un espacio de recorrido. A nosotros como Citrans nos han asignado la ruta desde Soyapango hasta Salvador del Mundo. Esa es la ruta que nos han asignado. Es decir, es el Viceministerio de Transporte que nos ha dicho, señores, ustedes solamente van a moverse del punto A al punto B. Okay, no nos han concesionado la calle. Es decir, sí, nosotros no cobramos un peaje por usar la calle, okay, nosotros no manejamos la calle, no le damos mantenimiento vial a la calle, no la construimos. Entonces, bajo esa premisa, lo que nos han dado es una autorización para circular en el corredor. Perfecto. Vamos a compartir con ustedes, antes de irnos a otra pausa comercial, parte de lo que en algún momento los ciudadanos que están muy pendientes de su entrevista 8 en punto ponderan con relación a la participación de nuestros invitados de esta noche en torno a los temas abordados. Yolanda, muchísimas gracias, Yolanda, por su participación. Si hasta poco a poco se hace la costumbre de recargar, lo hago de $10, ¿hay que cambiar
por lo bueno, dice ella. Aldo AFC, muchísimas gracias, Aldo. No, ya no se perdería tiempo a la hora que falle la banda magnética y además no sabríamos en realidad cuánto pagamos. Dos posiciones, una a favor, otra en contra. Voy a una pausa, volvemos. Estamos de regreso, ya no tenemos tiempo para más. Don Miguel Castaneda, un placer haberlo tenido acá en su Gracias entrevista. nuevamente, agradecerte por la invitación. Gracias. También, ingeniero Eduardo Villanueva, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sergio, muy fino. Y solamente para aclararle al amigo televidente, televidente, correcto, ok. la tarjeta electrónica no lleva banda, es un chip de memoria integrada y es sin contacto, es decir, no tiene que pasar por una banda, sino que frente al validador. No se desgasta, solamente No se ponerlo- desgasta, ok. solamente es un contactless. Perfecto, muchísimas gracias para el amigo televidente. Antes de terminar, queremos como familia, Canal 33, dar las condolencias para la pesarada familia del exitoso empresario Mauricio Samayoa. El día de ayer fue llamado ante la presencia de nuestro creador. Con eso finalizamos. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 26 de junio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.